Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ella. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellas. Vamos a... El pensamiento del día dice: un adicto es una persona a quien el consumo le ha llevado a un callejón sin salida. No ha sido capaz de aprender nada de su experiencia en la actividad adictiva. Siempre está cometiendo los mismos errores y sufriendo las mismas consecuencias una y otra vez. Rehúsa admitir que es un adicto. Todavía cree que puede manejar la cuestión. No quiere tragarse su amor propio y admitir que es diferente a los consumidores normales. No quiere enfrentarse a la realidad de que tiene que pasar el resto de su vida sin consumir. No puede contemplar la vida sin consumir jamás una dosis. He salido yo de este callejón sin salida. Bueno, como siempre, aquí hay algunas cosas que hay que precisar, ¿verdad? En primer lugar nos dice que un adicto es una persona a quien el consumo le ha llevado a un callejón sin salida. Aquí nos está refiriendo a las consecuencias nocivas que trae el consumo de un adicto. Más adelante nos dice que el consumo de un adicto es completamente distinto al consumo de alguien que no es adicto. Y hay que recordar que no todo el que consume es adicto. Pero aquí nos dice que el consumo lo ha llevado a un callejón sin salida. Y también aquí hay que verlo al revés, que la percepción que tiene, la dificultad emocional para vivir cualquier emoción que lo que piensa de su situación vital le produzca es estar en un callejón sin salida. Entonces aquí el punto de partida es el callejón sin salida que te lleva al consumo, el hacer del consumo un hecho central en tu vida y la aparición de las consecuencias que complican más la situación vital del adicto. Aquí más adelante
nos habla de una de las definiciones que manejamos acerca del adicto. Manejamos como... Aquí lo primero que les estoy diciendo es que la adicción es la negación inconsciente a vivir determinado tipo de emociones, y ante esa negación inconsciente haber construido la mentira de que es posible no vivirlas consumiendo. Esta negación y sostener esta mentira se vuelve una necesidad primaria de supervivencia, que es manejada por el cerebro emocional, como se manejan las necesidades primarias de supervivencia, con el craving brain, urgencia imperiosa o deseo imperioso. Pero aquí aparece inmediatamente otra situación que define a lo que es la adicción. La adicción es el consumo continuo y compulsivo a pesar de las consecuencias adversas, lo que equivale a no poder aprovechar su experiencia, en el sentido de que las consecuencias de la forma en que consume un adicto son adversas para modificar su comportamiento. Nos lo dice, no ha sido capaz de aprender nada de su experiencia, y no es que no pueda aprender, que no aprenda de su experiencia, que no se dé cuenta de que le trae consecuencias negativas, sino que el hecho es que su experiencia no le sirve para modificar su comportamiento, porque lo que le lleva de nuevo a consumir no es algo racional, no es un razonamiento, no es una decisión, sino es un mandato bioquímico que surge ante la negación de enfrentar determinadas emociones. Las emociones no surgen de lo que uno vive, sino de lo que uno piensa acerca de lo que uno vive. Entonces, en este sentido sí está correcto. Siempre está cometer errores. La adicción no es cometer errores, las consecuencias de la adicción no es cometer errores. Este es un problema de salud, no un problema de comportamiento, no es un problema de equivocarnos en lo que hacemos o en lo que no hacemos, ¿no? Esto de que menos lo debemos saber nosotros, aunque allá afuera, pues, estando reconocido que la adicción es una enfermedad, pues no dejen de tener ciertas dificultades para entender que es una dificultad, ¿verdad? Ciertas dificultades que lleven a las personas. Acá nos hablan de observaciones que hacen acerca de la enfermedad personas que no la padecen, pero lo malo es que nosotros mismos, hasta no tener el conocimiento que aquí se obtiene de lo que es la enfermedad, podemos caer en ese tipo de juicios acerca. Hace poco alguien me decía que la había regado, que se había equivocado al consumir de nuevo, que había cometido un error, ¿verdad? Eso no es preciso, ¿verdad? No es un error, es cuando a través de un razonamiento llegas a alguna conclusión equivocada, pero aquí cuando estás obedeciendo un mandato bioquímico que es imposible de no obedecer, un mandato bioquímico que surge del tratamiento que el cerebro hace de las necesidades primarias de supervivencia ante alguna emoción que vivió el compañero, sin darse cuenta, una negación inconsciente a vivir esa emoción, lo hace considerar que es para él una necesidad primaria de supervivencia no vivirla, y a través del tiempo hemos ido construyendo la mentira de que consumiendo
alguna sustancia psicoactiva, podemos dejar de vivir esas emociones. Ayer en alguna de las juntas se hablaba también de que, o surgía la duda de que si prestaba algún servicio el consumo, ¿no? En libros de algún terapeuta dice que esta es una enfermedad que proporciona placer a corto plazo y dolor a largo plazo, lo cual no es cierto. Esta enfermedad empieza con dolor y termina con dolor. Lo demás es mentira. El placer que experimenta el adicto ante su situación emocional de la cual pretende huir es como si dijera qué placentero es no estar sintiendo que la vida te da de martillazos en la cadena. Eso no es placer. Si hiciéramos una gráfica que va de la molestia a un estado de bienestar, el adicto llega hasta el punto medio en donde considera que el no estar recibiendo martillazos de la vida es muy placentero, cuando la vida no está dando martillazos en realidad. Es un problema emocional, es un problema de salud y no de comportamiento. Dice aquí, y ese consumo continuo y compulsivo, a pesar de las consecuencias adversas, nos permite expresar que no podemos aprovechar nuestra experiencia para modificar nuestro comportamiento y dejar de consumir. Ya sabemos que ante la adicción lo que hay que eliminar, la persona que consume como el adicto, que es completamente, el consumo del adicto es completamente distinto al consumo de cualquier otra persona que no es adicto. Hay consumidores moderados, les llaman consumidores sociales, que tienen poco interés en consumir o no, y pueden interrumpir y dejar de consumir y dedicarse a otras actividades. Hay consumidores fuertes o excesivos que pueden tener problemas por su consumo, pero que todavía pueden acudir a su voluntad para no consumir. En cambio, el adicto es impotente ante el consumo, esto es, no puede no consumir. El consumo para él es una reacción a las emociones que le produce lo que piensa de lo que vive. Esa es la adicción. Luego dice aquí, rehúsa admitir que es un adicto. Admitir que es un adicto no es decir, yo soy adicto, mi nombre es tal y soy adicto. Eso no es una admisión, ¿no? Si esa admisión no va respaldada por buscar la salida a nuestra situación, a nuestra enfermedad incurable, progresiva y terminal, no estamos admitiendo nada. Estamos haciendo una declaración verbal. La admisión tiene que ser congruente con lo que significa lo que estamos admitiendo. Si estamos admitiendo que somos adictos, tenemos la necesidad de buscar la salida de nuestra situación, no la curación, el control de la enfermedad, porque es una enfermedad incurable. Pero sí tenemos si yo digo soy adicto y voy a seguir consumiendo, y como soy adicto no puedo consumir en otra forma más que en la forma en que consume un adicto, es decir, en el ciclo adictivo. El inicio del ciclo, del inicio del consumo me lleva, dado que es la dependencia psicológica, me lleva a que al empezar a consumir no pueda yo interrumpir el consumo, consuma con más tiempo del que pretendía consumir, no pueda atender las distintas áreas de mi vida, no me pueda hacer responsable de las distintas áreas de mi vida por no poder interrumpir el consumo. Consumir hasta la intoxicación generalmente.
Al estar viviendo en esta forma, al principio se manifiesta un aumento de la tolerancia, la necesidad de una cantidad mayor, de consumir una cantidad mayor para experimentar lo que se experimentaba al principio con menor cantidad, y eventualmente, conforme va avanzando el daño que nos hacemos a toda nuestra persona, una disminución de la tolerancia. Junto con estas dos cosas vienen los síndromes de supresión, la supresión aguda o temprana, que es la que se experimenta inmediatamente que se deja de consumir, ¿no? La severidad de los síntomas de esta supresión depende de las sustancias consumidas. ¿Dónde está Jesús, hijo? ¿Está despierto o dormido? Estoy escuchando. Sí. La severidad de la supresión temprana, la que está viviendo la hora que lleva poco tiempo sin consumir, depende de la sustancia que se consumía. Hay sustancias que presentan una supresión aguda o temprana de alta severidad, como por ejemplo el alcohol, ¿no? El alcohol te puede ocasionar hasta la muerte. Hay otras sustancias que presentan una severidad en la supresión moderada. Hay algunas sustancias que no presentan supresión temprana o aguda. Esa es la supresión más conocida que hay. Para muchos es la única conocida que hay. Hay un gran desconocimiento acerca del hecho de que hay otro síndrome de supresión. La supresión tardía o postaguda. En cualquiera de los dos casos, la supresión es el conjunto de malestares biopsicosociales que experimenta el adicto cuando deja de consumir. En el caso de la supresión tardía o postaguda, la severidad no depende de la sustancia que se consumía. Los síntomas son otros completamente diferentes: dificultades para pensar con claridad, dificultades para manejar el estrés, sobrereacción emocional o una reacción emocional que es menor al estímulo que la provoca, problemas con la memoria, con el sueño, con la coordinación física. Esta supresión postaguda dura mucho más tiempo que la aguda. La aguda tenemos algunos mecanismos para ayudarla a pasar, y pasa en pocos días. Estamos con algunas personas utilizando un protocolo para ayudar a superar la supresión aguda, para ayudar a que no se presente, con respecto al alcohol, para que no se presenten las convulsiones, para que no haya tanta ansiedad, etc. Pero con la supresión postaguda esa dura años, y eso se debe al daño que le hemos hecho a todo nuestro organismo, porque las sustancias psicoactivas que consumimos no son propias para el consumo humano, no son propias para el consumo humano en las cantidades ni en la forma en que consumimos los adictos. Entonces, le hacemos un daño a todo nuestro cuerpo, de la cabeza a los pies y muy principalmente al sistema nervioso central. Entonces yo regreso aquí a admitir en algunos grupos porque ustedes saben que esto también, aquí está un establecimiento basado en dos pilares: la ayuda mutua, la ayuda recíproca, que es la misma psicoterapia espiritual que se usa afuera en los grupos tradicionales de hora y media, y aquí también utilizamos los fundamentos de la comunidad terapéutica. En la comunidad, en algunos grupos por allá afuera, hacen una distinción semántica entre aceptar y admitir, una distinción que no tiene nada que ver, las dos palabras son sinónimas. Pero una admisión, decir que yo soy un alcohólico y decir que voy a seguir siendo igual, quiere decir que ya estoy demente, o que no comprendo la gravedad de mi situación, que no comprendo cómo eso me está dañando a mí y está dañando a todo mi entorno. Si alguien dice soy alcohólico y voy a seguir siendo así, o está demente o no comprende lo que está admitiendo.
para acabar pronto. Porque como consecuencia de la progresividad de la enfermedad, llegamos a la demencia. Llegamos a la demencia. Acá tenemos una tabla de la progresividad de la enfermedad que nos muestra, es una tabla discreta porque solo nos muestra algunos puntos de la progresividad basada en un estudio estadístico, en un doctor que trabajó hace muchísimos años. A principios de los 50 se estableció que esto era una enfermedad y en base a un estudio estadístico él vio que en la progresividad los enfermos que tenían esta enfermedad pasaban por estas etapas, ¿no? Pasa en el cerebro cosas graves, ¿no? La sustancia gris y la sustancia blanca pierden la forma. De plano podemos llegar a la... si viéramos aquí algunas... Aquí tenemos la última barra, es pérdida de la vida, hospitalización definitiva. Acá tenemos inhibición psicomotora, la pseudoparálisis alcohólica. Yo tenía un compañero, un amigo, un vecino, que se ponía a beber y la pierna se le ponía completamente rígida. Era como si... completamente rígida la pierna. Tenemos los temblores persistentes, tenemos la disminución de la tolerancia. Al principio aumenta y después disminuye. Tenemos los temores indefinibles, ¿no? Por el hecho de que los nervios pierden su capa protectora de mielina y experimenta uno miedo a todo y a nada, ¿no? Temores sin causa. Tenemos aquí la pseudoparálisis alcohólica que les mencionaba, la psicosis delirante crónica. Aquí nos hablan de un delirio de persecución. También llegamos a consumos de sustancias mucho más tóxicas, como el consumo de productos industriales. Tenemos por acá la psicosis depresiva, la paranoia alcohólica, la alucinosis aguda, la psicosis de Korsákov, psicosis amnésica de Korsákov. Se pierden las capacidades para hacer todas las praxias, los movimientos prácticos que hace uno en la vida. Esto es causado por una falta de asimilación de las vitaminas. Entonces, cuando hablamos de admitir, cuando hablamos de que una persona se niega a admitir que es un adicto, no quiere decir que no diga que lo es, sino que no hace lo necesario para que su situación tenga una salida, para que su enfermedad tenga un control. No sabe lo que está admitiendo, ya no lo entiende. Ya es una persona que perdió la capacidad para entender lo que es vivir, ser un adicto. Porque eso puede empezar al principio de nuestra carrera adictiva, cuando no sabemos, cuando no hemos probado el peso de las consecuencias de la adicción. O puede pasar ya al final de nuestra carrera adictiva, cuando ya no tenemos la capacidad de saber lo que estamos viviendo. Todos tenemos un instinto de supervivencia y el adicto lleva en sí una enorme fuerza autodestructiva de dos vías. Por un lado, estamos programados genéticamente para pretender seguir viviendo y nuestra manera de consumir esa fuerza autodestructiva de dos vías nos lleva a no poder no empezar a consumir y a no poder interrumpir el consumo. Una es lo que te llevaría hacia la vida y la otra es lo que te llevaría hacia la muerte. Es como si un caballo tirara de ti hacia adelante y otro hacia atrás.
es algo que te desgarra emocionalmente. Si ya no te estás dando cuenta de eso, es que ya perdiste la conciencia de la realidad. Solo así entiendo yo que alguien que quiera, que o sea, esa es la explicación que hay. Y no es que no quiera, es que ya no puede, ¿no? Tampoco eso cuadra con lo que le dicen a uno de repente, de que el que por su gusto muere, que lo entierren parado, ¿verdad? Porque no es por nuestro gusto. El consumo para el adicto no es una elección, no es su voluntad la que determina que consuma. El adicto no consume porque quiera consumir, no consume porque se le antoje consumir, consume porque no puede no consumir. Es su reacción a la vida, es su negación inconsciente a vivir, es su negación inconsciente y pretender que mediante el consumo se pueden no vivir determinadas emociones. Lo estuvimos analizando, creo que en la junta de antier, con 2 casos aquí presentes. Se te presenta una situación que vives, piensas algo acerca de esa situación que vives, y eso que piensas te produce la emoción que te niegas a vivir, sin darte cuenta. Es difícil al principio creer que no es uno el que elige consumir. Si yo compré el pomo, o fui con el tigre, y fui por la piedra, o lo que sea. Ya pasó el momento en que hubiéramos podido saber si hubieras podido hacer otra cosa, pero la realidad es que no hubieras podido hacer otra cosa. El es uno de los azules. Gracias. Aquí tenemos el craving brain, el manejo que hace el cerebro de las necesidades primarias de supervivencia y de cualquier tipo de adicción, de adicciones al consumo, de conductas adictivas, ¿verdad? Ahora tenemos cada vez más variedades de manifestaciones de la adicción que ya se están tratando como se tratan todas las adicciones, trastornos de la conducta alimenticia, los ludópatas. Ya aquí en la casa hemos tenido varios, se han ido porque se han sacado la lotería todos. Y los que no se han ido es porque perdieron el billete. Bueno, ese es el manejo que el cerebro hace de las necesidades de supervivencia y emite un mandato bioquímico donde te dice, esto es un libro científico, dice acá, consíguela, es la orden, consíguela. El trago, la pastilla, la línea, otro pedazo de chocolate, consíguelo, no importan las consecuencias. Entonces aquí es cuando tenemos el manejo que hacemos aquí de nuestra definición de adicción. Nos dice, esta enfermedad empezó a utilizar el método de la ayuda mutua, de la psicoterapia espiritual, de la ayuda recíproca, a partir de la agrupación Alcohólicos Anónimos.
que era para la adicción a una droga en especial, a la droga que se llama alcohol. Es una droga, y según un estudio que tiene muchas variables, se llama PET. Es una de las drogas más dañinas, ¿verdad? Y lo que se ha venido trabajando desde aquella época, cuando se descubrió esta psicoterapia, cuando se empezó a aplicar esta psicoterapia espiritual, que no es un invento de nadie, sino que es una recolección de elementos de la psiquiatría, de la medicina, de la religión, es que es aplicable a cualquier tipo de adicción, ¿verdad? Entonces, en ese primer libro, donde se le pide a un doctor que escriba algunas líneas acerca de la agrupación de ayuda mutua que estaba surgiendo, que era Alcohólicos Anónimos, y el doctor nos dice que para el que consume como un adicto, para el que no puede consumir con moderación, para aquel para el cual el consumo no es una elección, para el que no es la voluntad la que determina que consuma, el único método es la abstinencia completa, no iniciar el consumo, porque una vez iniciado el consumo por esta dependencia psicológica, se presenta la dependencia física. Ha cambiado el metabolismo del cuerpo, la bioquímica cerebral, y se presenta una reacción anormal al consumo de alguna sustancia que el doctor llama alergia física. Eso es una alergia, es la reacción anormal. Aquí la anormalidad distinto a lo que se experimenta en la mayoría de las personas, es que no se puede interrumpir el consumo, ¿no? Es una alergia un poco distinta a otro tipo de alergias, alergias al pescado, a las fresas, en donde el plan, mejor no comes pescado o no comes fresa. Y aquí la alergia consiste en que no puedes dejar de consumir la sustancia, es la dependencia física. Entonces, ya vimos que ese ciclo adictivo en el cual se encuentra un adicto que esté en la actividad adictiva, consumiendo, solo puede ser rota si se elimina el inicio del consumo. Dándose el inicio del consumo, se vuelve a presentar por necesidad todo este ciclo en el que hemos vivido ya mucho tiempo. Y para que no se presente el inicio del consumo, compañeros, nosotros debemos de dejar de producir esas emociones que nos neguemos a vivir. Ya vimos que las emociones, esto lo dice la teoría racional de las emociones, las emociones no lo producen los hechos que vivimos. Los hechos que vivimos son neutros. Lo produce lo que pensamos acerca de los hechos que vivimos. Entonces nosotros debemos dejar de producir esas emociones que nos neguemos a vivir. Y sabemos, nos dice más adelante el libro, este libro que se publicó en 1939, el cual todo lo que dice aquí continúa siendo vigente, nos dice que nosotros que estamos ante una alternativa, ante la alternativa de que lo que vivimos nos parezca mal, lo etiquetemos de alguna manera, que nos produzca una emoción que nos vamos a negar a vivir, que consumamos, que sigamos en la actividad adictiva. Todo esto lo dice con una frase: una muerte por consumo o la construcción de una base espiritual para la vida. Por eso es una psicoterapia espiritual que no religiosa, porque si bien en el principio de todas las grandes religiones está el corazón de la espiritualidad, de la sabiduría perenne, en muy
muchas de ellas ha sido recubierta por una materia extraña que le ha quitado su poder transformador, y aparte lo mantenemos en su categoría de espiritual para no entrar en controversias que algunas religiones mantienen acerca de su exclusividad, de que ellos son los que tienen la verdad absoluta, ¿no? Entonces por eso se mantiene así, y para eliminar ese inicio del consumo, nosotros debemos construir una base espiritual para la vida, lo cual nos permite dejar de producir esas emociones que nos neguemos a vivir. Por aquí más adelante vamos a ver. Bueno, también así como les decía yo que el cerebro emitía el mandato bioquímico, también cuando está satisfecha la necesidad primaria de supervivencia, el cerebro emite otra señal diciendo que ya está satisfecha, que ya no es necesario que, por ejemplo, si la necesidad primaria de supervivencia fuera el comer, lo cual sí cuadra, el cerebro te avisaría que ya está satisfecha, que puedes dejar de comer, ¿verdad? Pero la única forma en que nosotros podemos dejar de producir esas emociones que nos neguemos a vivir es mediante la sabiduría espiritual o sabiduría perenne, la espiritualidad. Por eso nos dicen que nosotros estamos ante una alternativa, una muerte por adicción, que ya así está resumido, pero explicado es que lo que vivimos nos siga pareciendo mal, la intolerancia a la frustración, la impaciencia, el egocentrismo, la autoobsesión, todo eso es la verdad. O la construcción de una base espiritual para la vida. Aquí en este mismo libro nos mencionan algo de lo que alguna de las sabidurías espirituales, como es el budismo, expresó en algún tiempo. La primera de las 4 nobles verdades de Buda nos dice que en el plano físico mental la vida va acompañada de sufrimiento, molestia, malestar, deseo de algo, dolor por la pérdida de algo, situaciones que el adicto no va a poder enfrentar y va a reaccionar dependiendo del consumo o pretendiendo huir, escapar de la realidad. El adicto está desadaptado de la vida, en plena fuga de la realidad, y aparte por lo que acabamos de decir aquí del consumo continuo y compulsivo, a pesar de las consecuencias adversas de la capacidad humana de aprovechar tu experiencia, a esa situación se le llama locura, ¿no? A sabiendo lo que te va a pasar, ¿no? Y te van a llegar aquí donde les gusta tanto estar y todo eso, que no lo puedan evitar, ¿no? Ya saben que luego aquí, algunos llegan aquí porque es un buen lugar y dicen que es el mejor que han estado, ¿verdad? Sí, para otro lado. Pero en realidad hay muy buenos lugares a donde llegar. Les podemos hacer un itinerario para que completen su currículum. Bueno, por aquí no he puesto lo del budismo, pero esa era la primera de las 4 nobles verdades de Buda. En el plano físico mental no se puede escapar de algún tipo de sufrimiento, de algún tipo de emoción que nos negamos. Y en el plano espiritual sí, María. Sí, unos días nace una enfermedad. Y si yo estoy en un plano espiritual, o estoy empezando,
pues ya llevo un tiempo y se me producen esas emociones que no quiero vivir y que viene el consumo. ¿Qué hago con esas emociones si me producen? ¿Las cambio por buenas? No, esas emociones las vivimos, las enfrentamos y no pasa nada. No ves el otro libro de estos de Nacho, ya lo estudiaste. Sí, miren, por ejemplo, vamos a ver algún tipo de emociones de esas. Ayer veíamos que un principio espiritual, la espiritualidad está por todos lados, hasta en el chamanismo, ¿no? Hay una obra de un autor tolteca que se llama Miguel Ruiz, que se llama Los Cuatro Acuerdos Toltecas, y que te dicen, uno de los 4 acuerdos es no te tomes nada personal. Hay otro autor que nos explica el mismo principio espiritual y que nos dice: comprende las limitaciones de los demás. Su actuación, su forma de actuar contigo no se refiere a ti, se refiere a ellos. Eso debería ser bastante para que ya no te produjera esa emoción de dolor de cómo están actuando contigo. Aquí buscamos la libertad, no quedar a merced de las circunstancias ni de las actitudes de los demás. Aquí lo que vamos a obtener es el no consumo, sí, porque ese lo necesitamos, pero aquí vamos a obtener mucho más que el no consumo. Esto es algo que necesita la inmensa mayoría de la gente, porque hay una definición general de adicción que consiste en buscar la felicidad fuera de uno mismo, esperar la gratificación de eventos futuros o eventos externos a ti, sobre los cuales no tienes control. Otra emoción, la que te refieres, Marianela, que es una emoción negativa, si nosotros comprendemos la impermanencia y los ciclos de la vida, ¿verdad?, que es otro principio espiritual, en el mundo material, donde la orilla, el orín y la polilla, todo lo consumen, nada es permanente, ¿verdad? Hay ciclos de éxito y ciclos de fracaso, así les llamamos. Ciclos de fracaso, de éxito cuando las cosas vienen a ti, ciclos de fracaso cuando se van. También sabemos, ya hablando de la espiritualidad, que nada ocurre sin la voluntad de Dios, ¿no? Que todo lo que ocurre es por la voluntad. Y me arriesgo a usar el término Dios, aunque debo usar un concepto más abierto para que no sea dificultad para ninguno de ustedes por alguna relación que tengan ya con la palabra. Pero debido a eso, a que nada ocurre sin su voluntad, sabemos qué es lo que debe ocurrir. El apego, el no poder dejar ir a algo, pasa cuando se están muriendo años, ¿no? De repente no los dejamos ir, nos apegamos, pero ahí estamos manifestando nuestro egoísmo, porque estamos pensando en nosotros más que en el ser que está cambiando de forma, porque aquí en la espiritualidad, pues ya saben ustedes que no hay ni principio ni fin, ¿verdad? Entonces es un apego, es una no aceptación a lo que es, y la práctica espiritual esencial es la aceptación de lo que es. Eso coincide con el tercer paso de cuando se expresa la psicoterapia espiritual en programas de 12 pasos, ¿no? La aceptación de lo que es. Que mi mente no entiende por qué es. Ningún suceso es por y para sí mismo. Todo suceso es una ayuda y siempre pasa lo correcto para el todo, que es lo único que existe. Eso
vivir esos principios espirituales que no se comprenden con la mente, sino que se llegan a vivir, evitaría la emoción a la que te estás refiriendo. Ahora, nosotros o bien ya no producimos esa emoción, o ya sabemos cuál es el manejo que se hace a las emociones. Todo esto ha de estar en copia en el folder. Tenemos que buscarle o sacarle una copia. Y dice, cuando todo se rompe, página 21. Dice, cuando todo se cae a pedazos y sentimos incertidumbre, decepción, conmoción o vergüenza, lo que queda es una mente clara, fresca y sin prejuicios, pero no solemos verlo así. En la vida hay un orden, pero no es un orden comprensible para la mente humana. Respecto a esto ya les expliqué la comparación entre un bosque en donde de la muerte nace la vida, donde de la posición nace lo nuevo. Ahí nos sentimos incómodos porque no es un orden que la mente humana entienda. Ahí no ha habido intervención humana, nada de esto. Y ahí no nos sentimos cómodos en un lugar diseñado por el hombre, en un jardín con andadores, con bancas, porque ahí hay un orden que la mente humana puede comprender. Sin embargo, en el bosque hay una sacralidad de un orden perfecto, pero no lo comprendemos. Y así es la vida. La vida, este libro se llama Cuando todo se derrumba. En la vida todo se derrumba, todo cambia, todo se va acabando continuamente. El tiempo que vivimos, si analizáramos una línea de tiempo desde el punto que lo quieran ver, el tiempo que nosotros estamos por aquí es muy pequeño, ¿no? ¿Cuánto hace que apareció el hombre en la línea de tiempo? ¿Cuánto dura nuestra vida? ¿No? Darnos cuenta, a nosotros se nos hace largo porque estamos involucrados en ellos. Dice, pero no solemos verlo así, por el contrario, sentimos la incomodidad y la incertidumbre. Esta incertidumbre es en el plano físico-mental, porque ya en lo espiritual hay una certeza absoluta de que siempre ocurre lo correcto y que de todo suceso es una ayuda. Pero específicamente, ¿qué va a ocurrir? Ahí está la incertidumbre. Ahí está la incertidumbre. De estar en tierra de nadie, o echamos este sentimiento desfilando por la calle con banderas que proclaman lo mal que está todo. A eso somos muy dados los adictos, ¿no? A estar en desacuerdo con lo que es, ¿no? A no aceptar lo que es. No aceptar lo que es locura. Llamamos a todas las puertas pidiendo a los demás que firmen nuestra propuesta, hasta tener todo un ejército de gente que esté de acuerdo
con nosotros en que todo está normal. Olvidamos lo que hemos aprendido en la meditación y que sabemos que es verdad. Cuando surgen emociones verdaderamente intensas, como me estás tú diciendo, aunque estemos ya en un campo para tratar de no producir esas emociones, cuando surgen emociones verdaderamente intensas, todas las doctrinas y creencias, todos los principios que aquí estamos manejando, nos parecen irrelevantes porque las emociones son mucho más poderosas. Una emoción te atrapa y te zarandea. Enójense ustedes y vean cómo se cambia nuestro rostro, cambia todo, te quedas paralizado. Es la ira, la pérdida, es una emoción que aunque estemos tratando de manejar ya estos principios espirituales, como no vamos a alcanzar la perfección, ¿verdad? Y es un proceso aparte, pueden surgir esas emociones. Tú me dices que ya estás en un camino de crecimiento espiritual, pero hay emociones que todavía son tan intensas que no te dejan hacer uso de lo que estamos viendo por acá. Lo que había empezado siendo un enorme espacio enormemente abierto se convierte en un incendio salvaje. Y un incendio es una cosa rara. Puede ser un incendio que dure mucho. Dice, en una guerra mundial, en un volcán en erupción, en una ola gigantesca. Usamos las emociones, las utilizamos. En su esencia son parte de la bondad de estar vivos, ¿no? Ya vimos que la vida es una obra maestra, ¿verdad? Donde se ponen todos los sabores, todos los colores, todas las emociones, la alegría, el dolor. Pretender que lo único agradable es lo dulce, ¿verdad? Y que lo malo no. O cuando nos mencionan aquí en el libro, en este drama de la vida, cuando nos hablan de géneros literarios, no nos están diciendo que la vida sea una comedia. La vida tiene sus momentos duros, ¿verdad? Así es la vida, es la obra maestra que nos pone, que es el plan que Él tiene para nosotros. Pero dice, en su esencia son parte de la bondad de estar vivos. Las empleamos para recuperar el suelo bajo los pies, porque a través de nuestro pensamiento, lo que no comprendemos, aquello donde no nos sentimos cómodos, eso como si no hubiera un suelo bajo nuestros pies. Las usamos para tratar el hecho de que nadie ha sabido ni sabrá nunca lo que está ocurriendo en específico. A través del pensamiento, el pensar fragmenta. Las usamos para tratar de volver a hacer que todo sea seguro. Esa es una muestra de la debilidad humana. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y la debilidad está en la parte humana de nuestro ser, para tratar de hacer que todo sea seguro, predecible y real. Cuando nada es seguro, nada es predecible y dentro de lo que percibimos, nada es real. Para engañarnos a nosotros mismos, ocultándonos la verdad. Podemos simplemente sentarnos en compañía de esa energía emocional y dejarla pasar. No hay ninguna necesidad de echar mano de la culpa y de la autojustificación, pero en lugar de ello echamos queroseno sobre nuestras emociones para que nos parezcan más reales. Entonces sí hay dentro de la espiritualidad prácticas y ejercicios para manejar las emociones, ¿no? Es un proceso y habrá emociones que nos cuesten más trabajo manejar, emociones que hemos producido como pensamos respecto a determinados hechos en específico. Pero en nuestro proceso de crecimiento espiritual, lo que pretendemos es ya no producir esas emociones que nos lleguemos a vivir, o tener ya la capacidad emocional de tratar con todas las emociones que se produzcan, ¿no? Entonces, esa es la situación, ¿no? Hemos analizado ese caso bastante,
Es una percepción egoísta nuestra el pensar que la muerte es algo malo o que la muerte es algo que hay que temer. Porque estamos sujetos a todo el condicionamiento mundano, a todo el condicionamiento mundano, ¿no? Ya lo veíamos con lo que pasó con el compañero, ¿no? La muerte es el camino natural de todos y puesta, pero nuestra esencia es el amor, es lo que nos relaciona con el todo, ni a la muerte hay que temer. Y aquí lo que nosotros pretendemos es vivir de tal forma que cuando tengamos que morir no tengamos miedo de eso, ¿no? Es una transformación. Decía una frase que cita Ricardo, lo que la oruga llama fin del mundo, el maestro lo llama mariposa. Para la oruga es el fin de su ser, del ser oruga, ¿no? Pero lo que pasa en realidad es una transformación a otro ser, al ser mariposa. Entonces, eso debemos vivirlo, ¿no? Porque no es cuestión de comprenderlo. Vivirlo y por necesidad. Ya, aquí lo importante no es el por qué, sino el para qué. El para qué necesitamos superar eso. Porque nosotros, estando a merced de eso, corremos un grave peligro, nosotros los adictos, de iniciar el consumo. Y una vez iniciado el consumo, quién sabe cuánto tiempo nos llevará pararlo, ¿no? Unos 10 o 20 años. Bueno, entonces aquí dice, no quiere tragarse su amor propio y admitir que no es problema. Entonces aquí la admisión de la necesidad que tenemos de aplicar todo lo que nos dice, todo lo que estas personas que vivieron lo mismo que hemos vivido nosotros, experimentaron como salida de su situación, no como curación, no como recuperación, porque no vamos a recuperar algo que nunca tuvimos. El acuerdo con la vida, el arte de vivir, el ser uno con la vida, el poderle dar la bienvenida a la vida, pensemos lo que pensemos de ella, venga vestida como venga vestida, porque sabemos que está regida porque nuestro pensamiento no nos sirve para etiquetar como bien o mal. Ya hemos visto, buena suerte, mala suerte, no se sabe. El pensar fragmenta, no se puede pensar en el todo. Y siempre sucede lo correcto para el todo, ¿no? La meditación del día, que es la parte terapéutica. Creo que Dios tiene todo el poder. Nosotros ya vimos que no teníamos el poder. ¿No? El poder para vivir. Y eso nos llevó a no tener el poder para no consumir. Pero hay uno que tiene todo el poder. En él está el dar y en él está el retirar ese poder. Un principio de nuestro mapa terapéutico es que estar convencidos de que algo que no somos nosotros, algo que sí puede, nos va a devolver la cordura de no consumir de nuevo. La primera nos va a conceder ese poder que no tenemos nosotros. Dice, en él está el dar y en él está el retirar, pero él no lo retirará de una persona que habita cerca de él. Entonces nosotros que tenemos que estar es muy cerca de él. Ya lo leíamos aquí en el tercer paso, en la aceptación. Si nos mantenemos cerca de él, ¿a qué distancia? A distancia cero. Con él dentro de nosotros, sabiendo que somos una manifestación de él, en el que habita cerca de él, porque entonces pasa sin sentirlo ese poder de Dios a esa persona. Es inhalado, aquí todos nos lo están diciendo metafóricamente.
Pero nosotros sabemos inhalar cocaína, pero inhalar poder de Dios a lo mejor no sepamos, ¿verdad? Es una metáfora, pues no se vayan a poner a buscar ese bote o algo. Inhalado por la persona que vive en presencia de Dios. Aprenderé a vivir en presencia, ser consciente de que Él está. La esencia del cambio, nos dicen aquí, es la conciencia de Él, el darte cuenta de que Él está. Y aquí la pregunta no es dónde está, sino dónde no está. Él está en todas partes. El problema de la humanidad es el despertar a la divinidad que lleva dentro. El reino de los cielos, eso lo dicen todas las espiritualidades, toda la sabiduría perenne. El reino de los cielos está entre nosotros, lo dice Jesús, ¿no? Quien se conoce a sí mismo conoce a Dios, Mahoma, todos dicen eso. Luego dice aquí, aprenderé a vivir en presencia de Él, de Dios. O sea, de todos modos, si les molesta esa palabra, le ponen otra, y entonces tendré aquellas cosas que deseo de Él: fortaleza, poder y alegría. Fortaleza, porque lo que nosotros tenemos es una debilidad tremenda de no poder vivir, endeblez emocional, dicen por ahí en algunos lugares. El poder de Dios es alcanzable para todos los que lo necesitan y están dispuestos a aceptarlo. En la primera categoría caemos todos. Todos lo necesitamos. En la segunda, lamentablemente ya no caemos todos. No todos estamos dispuestos a aceptarlo. Y hay muchas formas en que nos negamos a aceptar el poder de Dios. El segundo paso, llegamos al convencimiento de que un poder más grande que nosotros, superior, no el máximo, higher, podría devolvernos la cordura y no consumir la primera, y ese condicional podría, no está en Él, está en nosotros, en que no la rechacemos. Esta es la oportunidad en que Él nos está devolviendo la cordura, no la rechacemos. Y hay muchas formas de rechazarla, diciendo: yo no cambio, yo siempre he sido así, no entendiendo que no pudiendo tener una visión de lo que ha sido mi vida consumiendo, no pudiendo tener la visión de lo que hubiera podido ser si no hubiera habido ese consumo, no teniendo una visión de que si fue así, fue para que nosotros le demos valor a que haya sido así y la transformemos, la transmutamos. Y nos produzca la posibilidad de una vida útil para todos. Dice aquí: ruego, acuérdense lo que es la oración, no va dirigida a cambiar algo en lo exterior, no vamos a convencer a nadie con palabras, no es ni una carta a Santa Claus, ni creer que vamos a convencer con palabras bonitas a alguien de que lo que se presente coincida con lo que yo quiero. No va dirigida a provocar un cambio en lo exterior, sino un cambio en mi interior, hacia toda la aceptación y receptividad de que todo lo bueno que necesito y debo desear ya me está siendo dado. Fíjense, psicológicamente vivir con esa certeza de que todo lo que necesito y debo desear ya me está siendo dado, me permite que un cambio revolucionario en mi actitud hacia la vida, hacia los demás, que es la solución que se nos ofrece, ¿no? Luego poder apartarme a un lado y que el poder de Dios pueda fluirme, no ser un aislante que no permita que fluya, no ser como un selemín, dice en alguna otra lectura,
Se eliminen son las pantallas esas que le ponen a las lámparas. No dejar que se refleje el íntegro e ilimitado amor de Dios. Pido poder entregarme a ese poder. Pido poder estar consciente de que estoy en sus manos. Pido poder admitir que sin Él no soy nada, que estoy vacío, para que Él me llene a mí. Para llenarme de Él. Dice aquí, compañeros, Dios nos habla en silencio del corazón. Si estás frente a Dios en oración y silencio, Él te hablará. Entonces sabrá que no eres nada. ¿Quién es el que no es nada? El falso, el que crees que es, el que se identifica, el ego, el que se identifica con su historia, con su papel de víctima, con su función, con sus posesiones campestres o rupestres no, ¿cuál otro lado, mijo? Si aquí todos estamos en el centro del universo, ¿no? Si tú te fijas, fíjate dónde estás ubicado. De aquí hasta allá es infinito, estás en el centro, pero todos estamos entonces en el centro, no hay otro lado, no nos podemos ir a otro lado. Estamos ya con lo que tenemos que resolver. Dicen, Él te hablará y entonces sabrás que no eres nada. El que no es nada es el falso. El verdadero, sí. El falso desaparecerá y solo cuando comprendemos nuestra nada, nuestra vacuidad, Dios puede llenarnos de sí mismo. Estamos llenos de Él. Entonces es lo que nos dice aquí. Pido poder entregarme a ese poder. Dios me lleva tatuado mi nombre y está al tanto y al pendiente de mí. Si me mantengo de Él y hago bien su trabajo, Él proveerá todo lo que necesitamos. Y aquí viene otra vez el problema entre lo que necesitamos y lo que queremos, ¿verdad? Porque nadie quiere lo que necesita. Hemos sido pos de lo que queremos y acabamos aquí. Ahora, hasta que no vayamos en pos de lo que necesitamos, aquí nos quedamos. Ya subo de acuerdo. Bueno, es lo que dice esa lectura. Esta otra dice, ¿ya te estás divirtiendo? No somos un... Sí, ya te están divirtiendo. Fíjense ustedes buscando la felicidad, no sé por dónde, y la vinieron a encontrar aquí, ¿no? Dice, no somos una partida de malhumorados. Si los recién llegados no pudieran ver la alegría que hay en nuestra vida, no la desearían. Acá ya tenemos una responsabilidad. Bueno, aquí ya no hay recién llegados, Ahora viene la otra parte de la responsabilidad. La práctica de la tentación, de salir del egocentrismo, de la autoobsesión. Ahora, dice, si los recién llegados no pudieran ver la alegría que hay en nuestras vidas, ¿qué responsabilidad nos están dando? Que vean la alegría que hay en nuestras vidas. Si nos ven como luego estamos, parece que cargando al mundo y doblados, pues los que lleguen van a decir mejor me voy, ¿no? Y no es, ahora la responsabilidad es esta. La responsabilidad es que podamos transmitir lo que aquí estamos encontrando. Dice, tratamos de no caer en el escepticismo. Los escépticos son los que no creen, ¿no?
en el escepticismo en lo que se refiere a la situación de las naciones y de no llevar sobre nuestros hombros las dificultades del mundo. Alcohólicos Anónimos, página 123. Sí, si nos ponemos a ver el mundo y a Trump y el foro económico de Davos y todo eso, entonces estaríamos muy preocupados, ¿verdad? Pero mejor nos centramos aquí en lo que estamos. Dice: le hemos estado, ese es el capítulo, y después la familia, le hemos estado hablando a usted de cosas serias y a veces trágicas. Ahorita ya nos da risa, pero y a veces trágicas. Hemos estado tratando con la sustancia en su peor aspecto, pero no somos una partida de malhumorados. Si los recién llegados no pudieran ver la alegría que hay en nuestra vida, no la desearían. Tratamos de no caer en el escepticismo en lo que se refiere a la situación de las naciones y de no llevar sobre nuestros hombros las dificultades del mundo. Cuando vemos un hombre hundiéndose en el fuego de la adicción, le damos los primeros auxilios y ponemos lo que tenemos a su disposición. Por su bien, relatamos y casi volvemos a vivir los horrores de nuestro pasado, pero aquellos de nosotros que hemos tratado de cargar con todo el peso de las dificultades de otros, encontramos que pronto nos rinden. Así es que creemos que la alegría y el sano reír contribuyen a la utilidad. Los extraños a veces se escandalizan cuando soltamos la carcajada por una aparentemente trágica experiencia del pasado. Pero ¿por qué no hemos de reír? Nos estamos recuperando, no nos hemos recuperado. Y se nos ha dado el poder para ayudar a otros. De todos he sabido que los que están mal de salud y que rara vez se divierten, no ríen mucho. Así es que cada familia debe divertirse juntos separadamente, todo lo que las circunstancias les lo permitan. Estamos seguros de que Dios quiere que seamos felices, alegres y libres. No podemos endosar la creencia de que la vida es un valle de lágrimas, aunque en ocasiones haya sido justamente eso para muchos de nosotros. Ha sido necesario que sea así para que nos demos cuenta de que no es necesario. Pero es bien claro que nosotros mismos forjamos nuestra propia desgracia. Dios no lo hizo. Por lo tanto, evite forjar deliberadamente una desgracia, pero si se presentan dificultades, aprovéchelas como oportunidades para demostrar la omnipotencia de Él. Cuando mi casa está en orden, los distintos aspectos de mi vida resultan más manejables. Despojado del manto de la culpa, acuérdense que eso de la culpa no nos sirve para nada, ¿no? Ya vimos que por las características de la enfermedad, que no ha sido resultado de nuestra voluntad, no puede haber culpa. Hay inimputabilidad. Despojado del manto, y decimos no somos culpables, pero sí responsables, ¿no? Pero ahí está el problema, porque quitarnos la culpa nos resulta difícil, y ahí es donde funciona el ego al revés.
dejarnos de sentir culpables resulta difícil, es una de las cosas más difíciles que nos resulta, ¿no? Asimilar todo lo que estamos diciendo, de que no ha sido un problema de comportamientos y de salud, de que no ha sido una equivocación, asimilar eso, vivir eso para que la culpa desaparezca. La culpa y remordimientos que encubrían mis años en la actividad adictiva, me veo en la libertad de desempeñar el papel que me corresponde. Pero esta condición requiere mantenimiento. Debo parar a preguntarme, ¿ya me estoy divirtiendo? Ya habíamos hablado de que la recuperación, este nuevo estado, esta nueva forma de vivir, debe ser gratificante para nosotros. No hablemos de diversión, porque está mal entendida la diversión, ¿no? Nos daría ahorita por sacar unas serpentinas. Bueno, entonces, la recuperación debe ser gratificante, ¿eh? Dice aquí, si no es gratificante, va a volver a operar la ley del gravedad. Debo de sentirme bien con este nuevo estado de mi ser que estoy empezando a vivir, ¿verdad? Entonces debo de estar pendiente del mantenimiento de mi condición espiritual. Aquí hablar requiere mantenimiento. Y acá cuando me hablan de mantenimiento, dice, me parece que los dolores que experimento son una forma en la que mi poder superior me llama la atención, urgiéndome a que evalúe mi actuación. El poco tiempo y esfuerzo que cuesta seguir estos principios compensa con creces, ¿no? Aquí el mantenimiento. La otra lectura de acá. La falta de mantenimiento espiritual cotidiano puede manifestarse de diversas maneras. Aquí la página 78, compañeros, que me dice: me dice, es fácil descuidarnos en el programa espiritual de acción y dormirnos en nuestros laureles. Si lo hacemos, estamos buscando dificultades, porque el consumo, la sustancia, es un enemigo sutil. No estamos curados de la adicción. Lo que en realidad tenemos es una suspensión diaria de nuestra sentencia, que depende del mantenimiento de nuestra condición espiritual. Cada día es un día en el que tenemos que llevar la visión de la voluntad de Dios a todos nuestros actos y a todo lo que vivimos. ¿Cómo puedo servirte mejor? Hágase tu voluntad, no la mía, por favor, porque la mía me mete en serios problemas. La mejor de las voluntades para mí, y hasta eso coincide, pero lo malo es que lo que yo creo que quiero no es lo que quiero de verdad. Dice, estos son pensamientos que deben acompañarnos constantemente. Este es el mantenimiento de nuestra condición espiritual. Llevar a cada situación, a cada actuación mía, la visión de la voluntad de Él. Todo hecho tiene dos interpretaciones, la de Él y la mía. Tomar en cuenta la de Él y no la mía, ¿no? Entonces aquí me dice: alguna vez un desconocido comentó lo agradable que estaba el tiempo y tú te limitaste a responder, es un asco. Ya sabemos que cuando algo nos pone mal, es una acción espiritual que nosotros somos los que estamos mal, ¿no? Había por ahí una persona que decía que le molestaba el ruido, y había también un dicho japonés que decía que la persona era la que molestaba el ruido. Dice aquí, cuando pasa algo así, probablemente nos falta mantenimiento diario.
La vida puede llegar a ser bastante agitada, nuevas responsabilidades, no ir a una reunión de terapia, de psicoterapia, no meditar, no cuidar, no has comido, no has dormido bien. Había en algún lugar que estuve, hablaban de una cuestión que se llamaba fosa, la fatiga, el ocio, la hambre, la sed. Decían que un adicto nunca debía estar expuesto, sobre todo al principio, ¿no? En los grupos te ponen dulces y te ponen refrescos, y que no debes tener hambre, ni sed, ni nada de eso, ¿no? Cualquiera que sea la razón, estás perdiendo la serenidad. Cuando sucede algo así, lo esencial es pasar a la acción. No perdamos el lujo de dejar que un mal día completado con una mala actitud se convierta en 2 días, 4 días o una semana. Es más, si un día empieza mal, haces un inventario diario y de inmediato lo corriges. El inventario diario, si empieza mal, no tienes por qué terminar mal el día. No dejes que el sol se ponga sobre tu ira. Ahí tenemos ya el 10º paso, ¿no? Está mal. Y nuestra naturaleza como adictos, nos dice otra de los que nos estudian, que es como si en nuestra mente lleváramos un tocacassette y siempre pusiéramos el cassette de lo que nos pone mal, ¿no? Y cuando se nos olvida empezamos a buscarlo de nuevo para volverlo a poner y para volvernos a poner mal. Pero ahora lo que estamos haciendo es ser otros, ya cambiaron. Y si un día de repente por un estado emocional, algún descuido de los que dicen aquí, pues por detectar, admitir y corregir. Dicen, hay muchas maneras de recuperar nuestra serenidad. Ir a una reunión, llamar a algún compañero, encontrarnos con otro adicto, o tratar de llevar el mensaje al recién llegado. Y el mensaje no es un mensaje telegráfico ni nada, ¿no? No es un cartel que diga hay una solución. Es mostrar el estado de mi ser, es decir, yo viví la enfermedad de la adicción y me ha servido mucho haberla vivido, porque ahora estoy viendo la vida como nunca antes la había visto. Ese es el mensaje. Y no es con palabras, es con el ejemplo. Luego dicen, podemos orar para preguntarnos qué cosas sencillas no hemos hecho. Cuando nuestras actitudes van cuesta abajo, se puede evitar el choque con soluciones sencillas. Examinaré el mantenimiento de mi programa diario de recuperación, ¿no? Y esto tiene su base primordial aquí, ¿verdad? Donde dice, eran las páginas superiores, ya se volvió, que no estamos curados, que lo que tenemos es una suspensión diaria de nuestra sentencia, y que nuestro estado actual es para hoy, que nada debe permanecer inmutable, que solo Dios es perfecto y que yo debo de ir. Si nuestra recuperación no va en crecimiento, compañeros, si se va en línea recta, empieza el declive, empieza el proceso de recaída, porque la recaída no es un suceso, es un proceso. Así como la salida no es un suceso, es un proceso que se va dando poco a poco, la recaída. Y aquí, creyendo que estamos en un proceso de salir de nuestra situación, pudiéramos estar en un proceso de recaída. Y eso se puede ver desde aquí. No es necesario aventurar mucho para hacer pronósticos de cómo vamos a estar. Desde aquí debemos, esto no es un paréntesis en nuestra vida, esto es la vida, estamos viviendo la vida, y si no estamos bien con la vida, no estamos avanzando, ¿no? Ya la primera lectura nos dice que la vida no es un callejón sin salida.
no es algo que hay que soportar ni algo que hay que conquistar. Es algo bueno, independientemente de las circunstancias. ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Yo, ¿Quién? Ah, Ismael. soy Ismael, soy el productor. Hace un momento se hablaba de las emociones personales y de familia. Una emoción de rechazo familiar puede llevar a volver a empezar a tomar. Tal vez una pregunta más rápida. La emoción de rechazo familiar te puede llevar a volver a tomar. ¿Será eso? A ver, Sí, me pregunto si el rechazo familiar hacia una persona, si mi familia me rechaza por lo que nosotros recibí, me puede volver a llevar a eso. sí, sí, es el caso que hemos hablado desde la música. Y el rechazo que experimenta tu familia no se refiere a ti. No está manifestando algo que depende de ti. Te dije, comprende la limitación constitucional. Estás pidiendo algo que ellos no pueden dar. ¿Sí? Entonces, y aquí vamos a voltear la tortilla. Ya no vamos a necesitar ser comprendidos, porque ya nos vamos a dedicar a comprender. Pero sí, eso que tú experimentaste, esa emoción fue la que te negaste a vivir y fue la que te llevó a consumir. Ya no vamos a quedar a merced de las circunstancias ni de las actitudes de los demás. Y ese caso no se refiere a ti. Y si le pasa, pues es así como se manifiesta el alcance que ellos tienen, no comprenden tu enfermedad, tu situación. Pero no vamos a esperar a que la compañía tampoco. Vamos a cambiar la solución. Mientras no tengamos la fortaleza, tenemos que no arriesgar, ponernos en esas situaciones que no sabemos si vamos a poder sobrellevar. Para eso está este lugar. Gracias. ¿Alguien más? Una pregunta. Yo tomé porque tuve problemas con mi familia y la verdad me encontré contigo. No están pasando, pero no estoy sacando. Y la verdad que, pues, me da vergüenza escucharlo. Tú tienes una palabra, tienes un montón de libros y yo no vengo. Me da vergüenza, pero vergüenza es robar o matar. Y la verdad que no me conviene y me encontré a mi esposa, me encontré con mi tío, me metí a lo que es situación, Sí. lo que es la embriaguez, lo que es la droga. Me metí caminando desde Tehuacán, Puebla para acá, pero gracias a tus palabras, yo creo que ojalá que me sigan. Sí. Y a mí me gusta también, y he estado con otros grupos, Cartocarán, y la verdad que pues ahí sí te amarran de Cristo. Pero tu palabra que es muy lindo, y la verdad pues eso me convencía, y eso espero yo que me funcione más que nada y que no les pasen a ustedes y ya lo que me pasó, pues ahora sí tengo que levantarme también. Ya el pasado quedó atrás y vamos a buscar lo que estamos señalando más o menos desde el sentido de ejecución, pero aquí y no te impresiones ni por los libros ni por mis palabras, porque lo que te va a convencer
es que tú vivas lo que yo estoy diciendo. Comentando. Porque si no lo viven ustedes, no me van a creer. No, yo sé que tienes buen conocimiento y me Pero tiene que ser tuyo, ¿no? Sí, gracias. ¿Alguien más, compañero? Sí, padrino, yo. Sí. Familia, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro. Adelante. Fíjate que, fíjense que, ¿por qué el día de hoy así lo veo, lo que pude comprender y me llega a la mente, y sobre todo más allá de la mente, lo que es real, sí llega, ¿no? Como para una persona que padece una enfermedad y un mandato bioquímico, el cual por dentro a través en la mente y en las emociones soy diferente, qué difícil aceptarlo, ¿no, padrino? La verdad, es muy difícil aceptar esa parte, ¿no? Hoy empezaba la junta diciendo admitimos, ¿verdad? Admitimos y es como tú dices, no es el hecho de palabrear, ¿no? Sino el hecho de la actitud que le estoy dando o cómo estoy enfrentando esta enfermedad sabiendo que ya la tengo. Sabiendo que la tengo, eso es lo más difícil. Para mí lo personal ha sido lo más difícil, y es una parte de la literatura. A nadie le agrada que le digan que es diferente a sus semejantes, ¿verdad? Ahorita me llegó esa parte y es algo que también he tenido que vivir por muchos años, y sobre todo darme cuenta cómo a través de que se va viviendo todo esto, a través de que va escuchando uno y se va uno programando también en esto, padrino, ¿eh? O sea, yo sé de alguna manera a través de los libros que venimos programados por los condicionamientos humanos, por la familia, por una religión, por las cosas que me programaron, y no quiero culpar a nadie, porque el que lo permitió desde una temprana edad, por ignorancia, por lo que fuera, fui yo. El día de hoy me invita, creo que esta parte, a hacerme responsable de eso, darme cuenta que se me está encargando algo, ¿verdad? Y eso solamente se puede dar a través de los indicadores que hay, ¿no? Pero esa parte de que le digan a uno que es diferente, qué difícil es aceptarlo, qué difícil muchas de las veces, y ahorita me trae a la memoria esa parte de lo que nos pusieron en el video de Cartol, del vivir el ahora, y me doy cuenta realmente del tamaño de la enfermedad que decimos por ahí, ¿verdad? Y lo sabemos por indicadores, por palabras, que la raíz está en el egocentrismo, ¿no? En el ego, en el egoísmo, algo que predomina. Entonces yo me doy cuenta cómo de repente estar viviendo ahora que por la gracia del poder superior en el cual creo se va dando esto de que se va aclarando la mente, al momento de estar viviendo el presente, sigue habiendo esas emociones de las que se hablaban ahorita, ¿no? De repente siguen llegando esas emociones de molestia, ya no a un pasado, tampoco a un futuro. En el momento se viven, y es por el hecho de que deja uno de darle mantenimiento a lo espiritual. Y están los indicadores, todo suceso es una ayuda, y se pone, y está el 10º paso, y todo eso más. Sin embargo, lo sé aquí, porque lo he escuchado, ha sido repetitivo, durante cierto tiempo lo vengo escuchando todos los días, más sin embargo a veces el llevarlo a la práctica, tengo silencio de repente, y me doy cuenta de la condición de enfermedad, hasta dónde ha tenido que acrecentarse el ego, porque también empieza así, y a través de lo que va uno viviendo, y a través de uno, todo lo que nos dice la literatura para reflejarme, todo lo que dice el libro azul, ¿no? De reflejarme realmente que soy una persona realmente egocentrista, que quiero seguir dirigiendo el escenario, que quiero ir a ver, fíjate, digo, ya creo en un poder superior, ¿verdad? Más que yo, y me llega la necesidad de estar hablando para ver si está haciendo bien su trabajo, ¿no? Para ver si sí está haciendo bien su trabajo con aquellos que digo que amo, cuando no lo he demostrado, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sido mi condición de enfermo. Mi deseo en el fondo es bueno, mas sin embargo tengo que darme cuenta que no estoy preparado para irme a ser responsable de lo que nunca me hice responsable. Entonces toda esta parte te va infiltrando, va llegando, va abriendo puertas, la espiritualidad. Aquí me dicen también que varios doctores, los psiquiatras, Sigurd, Jung, de alguna manera dijeron,
el poder que los puede llevar a vivir una vida posible no está en la ciencia, ¿no? Está en algo más que no encaja en el poder humano, ¿verdad? Entonces creo yo que de alguna manera la espiritualidad a lo que me invita más, y sí, la derrota es bien importante, la aceptación es importante, pero el día de hoy así lo siento y lo creo, es a creer lo que se me está diciendo, a creer en eso que me está invitando la literatura, a creerlo a través de estarlo viendo en las personas que de alguna u otra manera la vida se ha ido poniendo no como queremos. Eso ya también es un hecho. La vida no va a ser como quiero, la vida es, y pelear por ella es locura. Yo siempre he estado en ese estado, ¿verdad? De estar peleando con la vida por estar enamorado de la carencia y no de lo que hay. Entonces me invita a la espiritualidad a enamorarme de lo que hay, porque es bastante y es mucho, y hay cosas que están disponibles todo el tiempo, pero se atraviesa el ego de enfermedad que el cual ya se ha ido acrecentando y me dice, no, cabrón, o sea, tú ya debes de y tienes que, y me dicen aquí tú debes de perder eso. Hay cosas y hay lujos que tú ya no te puedes dar porque eres diferente en el interior, porque vive las emociones diferente, deja de ponerles etiquetas, quédate con la de correcto, ¿verdad? Y eso se intenta cada día. Creo yo que eso es el mantenimiento diario, pero de que cuesta trabajo a mí, en lo personal, me cuesta trabajo, me cuesta trabajo. Unas cosas sí, otras no. Se va creciendo, sí, claro que sí, porque se siente. El crecimiento no es algo que venga y que lo hable, ni trato de hablar bien de mí tampoco, pero sí es algo que se va viviendo. Hay cositas en las que se van, ya no se comporta uno de la misma manera, ya no está uno pensando tanto tiempo en uno, sino a ver, ¿no? A ver, las necesidades de los demás, es lo que me dice que me va a salvar, creerlo, y actitud y acción, que es lo que quiere decir AA, ¿no? Y es como tú decías, o sea, para poderlo manifestar es porque ya lo estoy haciendo, porque si no, son palabras muertas, ¿verdad? Entonces todo esto, yo el día de hoy me doy cuenta que de alguna manera la enfermedad es grave, no es la peor, no es la peor, hay que voltear hacia abajo, ¿verdad? Y hay algo que me quedó grabado. Si alguien que está ciego le dijeran tienes que estar en tus juntas, tienes que pensar en los demás y vas a volver a ver, lo haría con gusto, ¿verdad? Yo no tengo la peor enfermedad, no tengo la peor limitación, pero sí es algo serio y hay que darle su peso real. Dice Buda, ¿verdad? La vida es sufrimiento, hasta que te das cuenta que no era necesario, cabrón. Alcanzar eso es difícil, padre, la verdad es difícil. Para mí, no sé para los demás, para mí es difícil, mas sin embargo el día de hoy tengo que estar haciendo lo necesario para vivir un día a la vez, así como le dijo Boba bien, ¿no? Mantengámonos sencillo, o sea, un día a la vez nada más, darle el mantenimiento un día a la vez. Lo que tú acabas de decir ahorita es súper importante, ese 10º paso. Dice la literatura, todas las noches hacemos nuestro 10º paso. No, para ti ya no es todas las noches, para ti es a cada rato, cabrón, ¿no? Porque siempre estoy viendo a ver qué está mal puesto, ¿no? Estar radio sufrimiento todo el tiempo. El 10º paso tuyo, ¿no? ¿No? Pero sí me voy dando cuenta de todo esto. Entonces, ¿qué tan importante el día de hoy es estar repitiendo todo esto todos los días? Es un ejercicio, y aceptar. Es una práctica. Y aceptar que todos los días tiene que ser así. A trabajar en los conjuntos. Y tú dirás que es difícil, pero es más difícil seguir como estamos. Sí, es más difícil seguir como estamos. Y ese es un proceso. Y la terapia actúa. ¿Alguien más? Sí, yo acabo de mi nombre Luis Carlos Alcohol. Fíjate que esa parte de la habilitación, yo he comprobado algo, ¿no? Por ejemplo, cuando llega una emoción, se me dice aquí que yo practique que sea mía, ¿no? De la mía, que es parte de mí. Entonces pasa, ¿no? Y no pasa nada. Pero dentro de la habilitación tengo que continuar practicando una. Pero yo estoy seguro, ¿no? Porque lo vivo, en algún momento cuando se practica la emoción y empieza el hábito a una nueva formación, una porque pues me conviene por el simple hecho de que tengo la enfermedad de la lesión.
Entonces ahí cuando yo practico esa parte, pues cuido mi estado emocional, que es la responsabilidad que se me indica, ¿no? Entonces cuando esta emoción llega por X cosa, no, ya no estoy a merced de las circunstancias y ciertos principios que has mencionado, pero hay algo que produce en mi cerebro, en mi cerebro y en mi ser, ¿no? No sé por dónde pasa primero, pero hace un efecto. Entonces este efecto es que mi mente empieza a reconocer nuevos hábitos, ¿no? Empieza a reconocer nuevas cosas que yo me había llegado a vivir. Entonces cuando empiezo a vivir esto, por automático, con el tiempo, ¿no? Con la práctica, con el hábito, empieza a reeducarse, ¿no? Entonces la reeducación emocional me hace sentir nuevos sentimientos, nuevas emociones, nuevos enfrentamientos, ¿no? con ciertos elementos, y eso me hace sentirme más libre. Y en la libertad quiero mencionar en donde no estoy atrapado a través de mi egocentrismo, quiero las cosas como yo quiero y a la hora que yo quiero, ¿no? O que necesito aparentemente. Empiezo a tener ciertos sentimientos y emociones que en algún momento yo me había dejado a vivir. Entonces cuando empieza este efecto, ¿no? Este efecto dentro de mí, pues empiezo a sentirme más tranquilo, empiezo a experimentar ciertas actitudes, ya no hay una sobrereacción ante la vida, empiezo a aceptar más a los demás, ya no hay una sobrereacción en cómo actuaba yo antes y ahora identifico cómo actúo el día de hoy. Entonces, eso es parte de mi responsabilidad. Tú lo mencionabas, algo bien cierto que me ha pasado, no ha sido un suceso, ¿no? Pero también tengo que reconocer que en algún momento no fui culpable, ¿no? Por parte de mi enfermedad. Pero el día de hoy sí, parte de lo que se me indica es que sí tengo que yo ayudar a esta parte de la recuperación, ¿no? Tengo que aportar este pequeño o grande, no sé si llamarle esfuerzo o entrega o dedicación, pero algo tengo que hacer. Y si no lo hago, pues nuevamente voy a vivir esta emoción, a donde inconscientemente me estoy negando a vivirla, ¿no? Pero cuando la vivo y se empieza a trascender, me empiezo a dar cuenta que es parte de la vida, ¿no? Es parte de la vida, porque no solamente existe con una familia, no solamente existe con una persona cercana a mí, existe en el trabajo, existe en el área social, ¿no? Existe en todas las áreas de mi vida. Entonces, ¿qué es lo que me conviene? Viéndolo de una mente sana, ¿no? Para educar mi mente. Y eso no se va a lograr de la noche a la mañana. Entonces, ¿por qué es tan importante yo meterme a contención? Bueno, ya sé que es para pararle, ¿no? Para dejar el consumo por el primer inicio. Pero cuando yo empiezo a conocer cómo reacciono, ya sin la sustancia, cómo mi mente me autoengaña, cómo mi manera de pensar está fuera de tiempo, fuera de lo real, ¿no? Entonces lo que me ha funcionado en algún momento es ver las cosas